A continuación, en este documental vamos a hablarles acerca de los terremotos, como desde cómo se ocasiona, en qué lugares, cuáles deben ser las medidas de prevención que debemos tomar, el impacto social, entre otros. Terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Mayormente es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, que es producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Mayormente se produce por la actividad de fallas geológicas, pero igual pueden ocurrir por fricción en el borde de las placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cometas, o incluso pueden ser producidas por el ser humano cuando realiza pruebas de detonaciones nucleares subterráneas. Los terremotos más antiguos conocidos en América ocurrieron en México a fines del siglo XIV y en Perú en 1741, aunque no se tiene una clara descripción de sus efectos. Como ya había mencionado mi compañera, los terremotos son el resultado de una liberación de energía producida por el choque de las placas tectónicas en las que está dividida la Tierra. La superficie de la Tierra está dividida en grandes bloques llamadas placas tectónicas. Lo que pasa es que estas están en continuo movimiento que las vuelve imperceptibles. La principal causa de daños ocasionados por los terremotos es la misma sacudida, ya que esta provoca que numerosos objetos caigan o edificios, el derrumbamiento de edificios. ¿Qué pasa con esto? Que los habitantes que estaban en esos edificios quedan atrapados, y esto ya lleva a muchas veces muertes o heridas por los materiales que habían dentro de estas, tales como muebles, lámparas. Entonces hace que parezca un aplastamiento, pero eso fue debido a la sacudida del terremoto. O también pueden ser por heridas y por cortantes, podrían ser fragmentos de ventanas de vidrio, no sé, una botella que había y te caiga y ya fue. Bueno, yo les hablaré sobre las prevenciones que deberíamos de tomar cuando nos encontramos en la situación de un terremoto. Les mencionaré las prevenciones que debemos de hacer antes de que esto suceda, durante y después. Debemos de tener en cuenta las prevenciones que debemos de tener antes de que esto suceda. Reforzar la vivienda. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos de mandar a diagnosticar si la vivienda puede resistir un terremoto. Como número 2, almacenar alimentos y agua potable, por lo menos para pasar 3 días. Como punto número 3, deberíamos de participar en los simulacros para la prevención de los desastres naturales. Como punto número 4, debemos de tener una reunión familiar para ver si nuestros familiares saben cómo refugiarse en dado caso que este desastre suceda. Durante el terremoto podemos encontrarnos en distintas situaciones. Es por eso que yo les mencionaré algunas. Si está conduciendo, mantenga la calma, baje la velocidad, estaciónese del lado izquierdo y escuche la radio mientras todo esto pasa para estar informado. Si se encuentra en la calle, vaya a un lugar abierto como el parque y protéjase la cabeza con algún objeto como la cartera para evitar que se le caigan cristales en la cabeza. Si se encuentra adentro de un vehículo o un transporte público, no se baje ni porque este vehículo pare y obedezca las órdenes que los empleados les brinden. Ahora les mencionaré las indicaciones que deben de seguir después de que este desastre haya ocurrido. Como punto número 1, ¿qué hacer durante los primeros 2 minutos? Protegernos a sí mismos, alejándonos de los muebles que puedan caerse encima de nosotros y protegiéndonos debajo de una mesa. Como punto número 2, inmediatamente después del terremoto, evitar que se produzcan incendios y buscar la salida para evacuar. De igual manera, desenchufar todos los aparatos electrónicos y cerrar la llave principal del gas. Como punto número 3, después de los primeros 3 días de haber ocurrido este desastre, México en los últimos 2 años ha sufrido de 2 terremotos con réplicas. Un terremoto en Chiapas de 8.2 grados y el otro de 7.1 grados. Los territorios más afectados fueron Chiapas, Morelos, DF, Oaxaca. Municipios y pueblos y pequeñas localidades fueron evacuadas a pocos minutos de lo que sucedió. Mucha gente perdió en el incidente sus patrimonios, familias, objetos de valor.
monetarios y pudieron creer que todo lo que tenían fue perdido, ya que no tenían ni casa ni un techo donde vivir. Pero la solidaridad mexicana fue la que se puso de pie. Lo que hizo fue dejar a un lado su comodidad. Salió al rescate, envió comida, bebidas, objetos para taparse del frío, lluvias y el sol. Muchas organizaciones tomaron cartas en el asunto para ayudar a las personas damnificadas, pero debido a la corrupción del gobierno, eran por la mayor parte bloqueadas o interceptadas por los judiciales. El sismo del 85 tuvo un impacto de 2.1 a 2.4% del PIB, según el CEPAL. En contraste, de acuerdo con las estimaciones preliminares, el reciente temblor reducirá el crecimiento de la actividad económica en un 0.1%, de acuerdo con la estimación de Citibanamex, por lo que se puede decir que el impacto será moderado. Otra cosa importante es que el tipo de cambio no devaluó, pero sí se registró un pequeño inflacionario en algunos productos. En las regiones más afectadas hubo una ligera pérdida de producción temporalmente, pero la reconstrucción de viviendas, escuelas, oficinas, etc. sí costó mucho dinero, donde incluso personas nunca recuperaron su patrimonio. Los terremotos han creado igual muchos efectos al ecosistema, en especial ya que a lo largo de esos efectos el ecosistema se ha vuelto más sensible, ya que debido a la gran variedad de animales que habitan en diversas zonas de las cuales son afectadas, grandes ecosistemas han sido adulterados a los cambios que generan en el paisaje y las condiciones de este. No solo simplemente por el hecho de que desaparezcan una gran cantidad de árboles y plantas, sino que por el daño que le hacen al suelo, ya que cambian y dañan y afectan a la fertilidad de este. Esto puede provocar que tengan que pasar mucho tiempo hasta que se recupere ese verdor, esa fauna, esa flora, para la pérdida de todo el territorio en sí, ya que puede tardar incluso décadas en poder de nuevo a regenerarse a como estaba antes de ese ecosistema. Y no solo esto puede afectar, sino también a la creación del hombre, ya que en los lugares de mayor magnitud de personas, o más bien en zonas desarrolladas y subdesarrolladas, generalmente hay fábricas que trabajan con materiales, compuestos, químicos, que cuando son afectados esos gases, elementos químicos u otros materiales afectan al suelo, provocando consecuencias para las plantas, y igual los gases que suben a la atmósfera, que son contaminantes para la capa de ozono y para nuestra corteza terrestre. Esto debido a que cuando son dañadas esas infraestructuras, empresas, se liberan todo tipo de elementos y gases. En este caso no se ha registrado un gran cambio de conducta en los animales. Puede ser acechable el temblor, más allá del estrés que se pueda provocarles. El cómo afectará la vida de la flora y la fauna guarda más relación con el estado de su entorno. La organización principal de desastres aquí en México es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual se creó tras el sismo del 19 de septiembre de 1985 que sorprendió a la Ciudad de México. Se estableció 20 de septiembre de 1988 ya como una organización estable. Es una institución dedicada a generar conocimientos especializados para comprender las manifestaciones de fenómenos tanto naturales como antropogénicos, desarrollar técnicas para reducir riesgos y conocer las causas que generan, como desastres socionaturales, y es importante reconocer esta institución como la más importante.